Muy buenas noches. Bienvenidos sean a una noche diferente. Bienvenidos a la noche del terror. Yo soy Chivo Machete y te voy a contar historias que no te dejarán dormir. Si te gustaría que tu historia sea contada aquí en este espacio, te voy a pedir que me la escribas aquí en los comentarios o que me la envíes por inbox para que mucha más gente pueda disfrutar de esa historia que a ti no te dejó dormir. Recuerda compartir, recuerda darle like, recuerda comentar aquí en este video para que mucha más gente pueda ver estas historias que tenemos preparadas especialmente para ti en esta noche. Hoy te voy a contar acerca de una leyenda maya, una leyenda muy conocida aquí en el sur de México. Incluso te puedo decir que es una de las leyendas más importantes de aquí de la península. Se trata nada más y nada menos que la leyenda de la Ixtabay. La leyenda de la Ixtabay empieza con dos hermanas. Una de ellas se llamaba Ixquebán. Ixquebán era una mujer de muy mala reputación. Era una mujer que todos decían que era una persona que se dedicaba a la promiscuidad, a los vicios, que era una mujer muy pecadora. Sin embargo, su actitud de ella decía totalmente lo contrario. Era una persona muy amable, muy servicial, que siempre estaba en ayuda de aquel que necesitaba de ser ayudado. Incluso era una persona que le gustaba mucho ayudar a los animalitos. Su hermana, por lo contrario, que se llamaba Utzcolel, era una persona de una reputación muy alta, era una persona, digamos que de sociedad. Sin embargo, su actitud de ella era todo lo contrario a lo que se podría esperar. Utzcolel era una persona que era fría, era mentirosa y se decía que era muy mala persona, que era demasiado estricta, todo lo contrario a su hermana Ixquebán. Se dice que cuando Ixquebán muere, en su lecho de muerte, aparece una flor que se le conoce como el Ixtabentún. Esta flor emitía un aroma muy rico, muy delicioso, muy agradable para todos. Sin embargo, cuando Utzcolel muere, en su lecho de muerte, aparece una flor como con un tipo de cactus que emitía un aroma muy desagradable. Cuando Utzcolel llega al inframundo, se encuentra con el demonio y ella le pide regresar a la vida porque no era posible que ella al morir emitiera este tipo de aroma, un aroma muy desagradable. Ella no estaba conforme con eso y le dijo al demonio que quería volver porque no era justo que a ella le hubiera pasado eso. Sin embargo, el demonio le envía de vuelta aquí al mundo de los humanos en forma de un espíritu despiadado, intentando imitar a lo que hacía su hermana. Pero ella, al regresar a este mundo, decían que acababa con la vida de aquellos que se encontraban a su paso. Así es como nace la leyenda de la Ixtabay. Te voy a contar una historia de terror que le ocurrió a un señor que vamos a decir que se llama Don Joaquín, para no comprometer su nombre. Don Joaquín era un hombre que le encantaba irse de fiesta, que le encantaba irse a tomar a los bares de Mérida. Él se encontraba en un bar muy cerca de la Macroplaza. No sé si alguna vez has estado por ahí. Hay un árbol muy grande de ceiba que se dice que ahí se aparece la Ixtabay. Don Joaquín, en una de tantas noches que salió muy borracho por la madrugada, estuvo caminando por las calles de Mérida y dijo que en esa ocasión vio a una mujer de cabello largo, de ropa blanca, muy hermosa por cierto, que lo estaba hablando. Con señas le hacía el movimiento para que lo siguiera. Don Joaquín, obviamente, pues estando alcoholizado, le empezó a seguir. Caminó una cuadra y la mujer seguía avanzando. Don Joaquín caminaba una cuadra más para tratar de alcanzarla y decía él que ella se alejaba mucho más. Dice que se movía tan rápido que parecía como si la mujer estuviera flotando. De repente Don Joaquín, como si fuera en un trance o algo así, se dio cuenta que ya estaba en la zona del periférico de Mérida y ya había cruzado incluso la calle.
Tú sabrás que es una zona que es muy peligrosa y que hay demasiado tráfico a cualquier hora de la noche. Don Joaquín relata que él ya se encontraba del otro lado, donde hay mucha maleza. De repente, en su búsqueda por encontrar a esta mujer, la logra ver y logra estar muy cerca de ella, pero él se da cuenta de algo horripilante. Al mirar a la mujer detenidamente, ese hermoso rostro que hace tan solo unos momentos él había visto, ya no era el mismo. Dice él que era como el rostro de un cadáver recién muerto, como si le hubieran arrancado el pellejo del rostro a esta mujer. Dice que era horripilante, que era algo totalmente desagradable de ver, pero que él no podía hacer nada. Cuando él lo vio, quedó totalmente paralizado. Quiso correr, pero las piernas no le respondían. Quiso hacer algún ruido, pero no podía hacer nada. Estaba totalmente petrificado. Don Joaquín nos cuenta de que luchó con todo lo que él podía. Luchó de todas las formas en su mente, tratando de rezar alguna oración que se pudiera acordar para lograr escapar de ese trance en el que se encontraba, hasta que de repente pudo respirar y pudo correr del lugar. Desde esa noche, los amigos de don Joaquín cuentan que no ha vuelto al vicio, que dejó por completo la bebida y que ya no se le da de muy valiente a estar a altas horas de la madrugada en un lugar donde se le pueda aparecer de nuevo esta mujer. Donde no se le aparezca, la estaba ahí. Te voy a contar una historia que le ocurrió a un taxista que se encontraba transitando por las calles de Mérida. Ese taxista nos contó que él en su ruta de repente se encuentra con un pasaje a altas horas de la noche. Es una mujer, como el relato anterior, una mujer de cabello negro, largo y con vestiduras blancas. El taxista la sube a su vehículo y le pide a la mujer que lo lleve a una zona muy retirada de la ciudad. Ella únicamente le dio la indicación de que avanzara y que ella le iba a decir a dónde tenía que llegar. El taxista, pues experimentado, conocía un poco más o menos el rumbo por el cual la mujer le había dicho y empezó a manejar. Él relata que durante todo el trayecto esta mujer no habló más que para dar indicaciones. No miraba hacia otros lados, únicamente miraba hacia el frente y estaba totalmente estática. El taxista intentaba hacerle plática, pero ella no se dejaba, no respondía. Incluso él intentaba ponerle música en la radio, le ofrecía algo como para tratar de contentarla, porque decía que estaba muy seria, como melancólica, y a él incluso le transmitía una sensación muy, muy rara el solo tenerla al lado de él. Decía que siempre, en todo momento, él sentía un escalofrío muy, muy fuerte, que él como que lo abrazaba y como que a él no le gustaba esa sensación de tener a esta persona cerca de él y no entendía por qué. Él siguió avanzando, llegó hasta un lugar muy retirado de la ciudad, llegó a una zona muy despejada. Decía él que era una zona como de monte y que de repente estaban como en un lugar, como en una hacienda que fue abandonada. Él ya no recuerda qué lugar era ese porque como que a él se le perdió el rumbo. Siendo taxista experimentado, dice él que no reconocía ese lugar. Nunca antes había ido por ese rumbo y se sentía totalmente desprotegido. Cuando llegaron a este tipo de hacienda en el medio de la noche, la mujer le dijo: es aquí. Él se bajó y le abrió la puerta. La mujer se baja y empieza a caminar y le dice: espérame un momento, regreso en un momento y te pago. Él ya no le quedó de otra más que, pues ni modo, de esperarla. Él no entendía por qué, pero sentía como que algo no estaba absolutamente nada bien. El taxista nos relata que era tanto su miedo que prefirió meterse a su vehículo. Cuando él entra al vehículo se da cuenta de que la mujer ya no está. Cuando tan solo unos pequeños segundos estaba junto de él, la mujer ya no estaba.
Se sentía totalmente acorralado porque no sabía qué hacer, no sabía si irse, no sabía si quedarse. Y en su desesperación quiso encender su auto y no funcionó. Quiso encenderlo, pero nada más el carro no respondía. Se sentía como si alguien entre la maleza lo estuviera observando. Decía él que escuchó en un momento muchas voces como que se reían de él, como si muchas voces hablaran por diferentes lugares. Una voz por aquí, una voz por allá, una risa macabra por el fondo. Y cuando escuchó estas risas del inframundo, el taxista cuenta que él quedó totalmente petrificado. No podía moverse, tuvo una parálisis en todo su cuerpo y no sabía qué hacer. Él en su mente empezó a, pues como en el caso anterior, a intentar rezar de alguna manera, porque es una desesperación de impotencia en el que no puedes hacer absolutamente nada. Estaba totalmente a merced de esta aparición que podemos considerar que se trata de la Ixtabay. Pero para su sorpresa de él, y como si Dios lo hubiera escuchado, aparece una patrulla que rompe este encantamiento en el cual él se encontraba y lo bajan del auto. Su cuerpo le responde en este momento y le pide a los policías que lo ayuden. Y los policías lo interrogan, le dicen: ¿qué haces aquí en este lugar? Le empiezan a preguntar y él les dijo lo que yo te conté. Les contó lo que había ocurrido, que él había llevado un pasaje a esta zona y les contó todo lo que había pasado. Los policías, al ver que no se trataba de ninguna mentira y que de no encontrarle ningún cargo de nada, lo dejan ir. Él se sube al auto, arranca con normalidad su vehículo y se va. Y esa noche, ese taxista tuvo la presencia de la Ixtabay. En estas historias que te conté esta noche, ambas tuvieron un desenlace muy bueno. Ambos lograron escapar del encantamiento de la Ixtabay. Pero quiero que pienses en algo. ¿Qué habrá ocurrido con todas esas personas que han pasado por lo mismo y que no tuvieron la oportunidad de contárselo a nadie? ¿Qué habrá ocurrido con ellos? ¿Será que la Ixtabay se los llevó? Porque únicamente son muy pocas las personas que pueden dar testimonio de que han visto a la Ixtabay. Si te gustaron las historias de terror de esta noche, te pido que por favor compartas con todos tus amigos. Escríbenos aquí en los comentarios cuál fue la que más te gustó. Si tienes una historia que a ti te ocurrió y te gustaría contárnosla, envíanosla por inbox o ponla aquí en los comentarios para que todos podamos leerla. Yo soy Chivo Machete y te agradezco mucho que nos hayas acompañado aquí en esta noche. Buenas noches.